soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a calcular la respuesta ante un pulso senoidal de un circuito con dos resistencias y un condensador por el método de Laplace. Este va a ser el circuito, esta es la ecuación del condensador, esta es la ley de Kirchhoff en este nodo, esta ecuación me dice la intensidad que circula por la resistencia, 1 entre R por la diferencia de tensión entre la tensión del condensador y la entrada, y esta es la ecuación que me dice la intensidad que circula por la resistencia en rojo. Estas son las señales incógnitas, hay 4 ecuaciones, el modelo está completo y haciendo manipulaciones, sustituyendo esto aquí y esto aquí, se puede obtener la ecuación resaltada y agrupando para tenerlo en forma normalizada esta representación interna normalizada, donde la primera ecuación es la ecuación de estado, derivada de tensión en condensador igual a cierta constante por tensión del condensador más otra constante por entrada, y la salida vamos a decir que es la tensión en el condensador propiamente dicha. El alimentar con pulsos senoidales estaría inspirado en un rectificador que convierte la corriente alterna en trenes de pulsos de senoides, pero lo dejamos solo en inspiración, porque el circuito del rectificador contiene, por ejemplo, un puente de diodos, que aquí no están, y también el pulso senoidal se repite ad infinitum, y aquí solo vamos a poner un único pulso. Dando valores a parámetros numéricos, esto será A, ahí lo tenemos, esto será B, ahí lo tenemos, y luego C es 1 por VC y D es 0 en la ecuación de salida, con lo cual pues ya tengo las matrices ABCD de la representación interna que podría gastar en el Control System Toolbox, pero aquí como vamos a hacer manipulaciones simbólicas en Laplace, pues vamos a dejarlo en función de transferencia, de modo que esto de aquí, haciendo operaciones, esto viene de teoría, sería la transforma de Laplace de la salida expresada como función de transferencia por entrada más término de condiciones iniciales. La función de transferencia da 200 entre 2s más 205, o lo que quiera el Symbolic Toolbox, y el término de condiciones iniciales, bueno, en concreto, solo este trozo, que multiplica a lo que sería la tensión inicial del condensador, pues es 2 entre 2s más 205, de manera que la salida sería esta expresión de aquí, y con ello terminaríamos la parte de modelado en el dominio de Laplace. Vamos ahora a obtener la salida ante un pulso senoidal y condiciones iniciales nulas, y luego veremos con condiciones iniciales no nulas, que será simplemente pues añadir este otro término de aquí. Un pulso senoidal va a tener esta expresión, donde un semiperiodo de cierta frecuencia omega, o sea, el semiperiodo es pi entre omega, bueno, pues va a tener este trozo de seno y 0 antes y 0 después. Este es el plot adecuado en MATLAB, y en otro vídeo hemos visto varias formas de obtener la transforma de Laplace de la entrada, con lo cual, siendo puristas, multiplicando esto por la función de transferencia y haciendo antitransformada, obtendríamos el resultado. Y efectivamente eso es correcto, y lo dejo un poco para que lo hagáis vosotros. El tema es que, del mismo modo que para el cálculo de la transforma de Laplace podemos suponer que la línea azul, el pulso senoidal, es la superposición de una senoide completa, la línea a rayas rojas, más la misma señal retrasada a un semiperiodo, que sería la línea amarilla. Eso lo podemos gastar para calcular UDS, pero también podemos gastar la idea de superposición e invarianza temporal para calcular directamente IDS. ¿Por qué? Porque la respuesta al pulso senoidal será la suma de la respuesta a la señal roja más la respuesta a la señal amarilla. Y la respuesta a la señal amarilla será exactamente la misma que la roja, pero retrasada a un semiperiodo. Pues, basándonos en esa idea, vamos a obtener la respuesta temporal sin utilizar esta transformada de Laplace.
Aunque esto es un poco pues por empeño personal, porque utilizar esta transformada de Laplace, por supuesto que sería 100% correcto. Os dejo los detalles para vosotros. Vamos a calcular, por lo tanto, primero la respuesta temporal ante una senoide completa, bueno, que empieza en t igual a 0, claro. O sea que es 0 antes de comenzar el experimento, como todas las señales en el dominio de Laplace. Entonces, vamos a calcular la respuesta ante esa senoide como U1 de S es la transformada de seno de omega t, y en concreto para un valor de omega dado de 100 pi. De modo que lo que nosotros vamos a calcular es ante un semiperiodo de corriente alterna de 50 Hz. Bueno, pues esta es la transformada de Laplace de esta senoide y por lo tanto, función de transferencia por entrada, pues esta era la función de transferencia y esta es la transformada de Laplace de la salida ante una senoide, no de la que queremos calcular. Entonces a este componente le llamaremos I1, la salida ante la forma de onda roja de entrada en esta figura. Deberíamos hacer descomposición en fracciones simples y tablas de transformadas. Si le pido ayuda a MATLAB, pues claro, part-frac me saca una cosa horrible que depende de pi, etc. Bueno, si lo digo que lo quiero numérico, pues la descomposición en fracciones simples de esta I1, que será un componente de mi salida, donde yo quiero factorizar con polos reales y pido 5 cifras significativas, pues me da esto de aquí, que ya está bastante cerca, digamos, de lo que yo buscaría en tablas de transformadas. En concreto, si yo hago Laplace, transforma Laplace inversa. Esto de aquí, que yo puedo escribir dividiendo por 2 arriba y abajo, como esto de ahí, me dará lugar a este componente exponencial y tendré senos y cosenos de frecuencia 100 pi, porque esto es 100 pi cuadrado, que sale por ahí arriba. Y bueno, pues también dejándolo como ejercicio, bueno, 0,28 es el coseno, 0,28 saldrá multiplicando el coseno y 29,4 dividido entre 100 pi debe dar ese término que multiplica el seno. Os dejo que os penséis vosotros los detalles viendo otros ejercicios de transformada inversa de senos y cosenos. Con lo cual, pues si dibujo esta función del tiempo con fplot, pongo además la entrada U1, pues tengo la entrada que aquí está en azul y la tensión del condensador es la línea roja, de modo que, por ejemplo, si cuando acaba el tiempo de establecimiento ya hemos llegado a que esta parte, digamos, exponencial que suben y bajan las senoides, pues ha terminado, bueno, pues entonces esto es el régimen permanente senoidal, la respuesta ante corriente alterna, que podríamos haber calculado con impedancias, etc. Pero aquí hemos calculado el transitorio completo, para lo cual las impedancias solamente no valen. Bueno, la cuestión es que ya tengo la respuesta ante esta senoide. Entonces, ya lo tenemos casi. Tengo la respuesta ante esta línea punteada roja y la respuesta ante la línea punteada amarilla, pues será exactamente igual, pero retrasada. Y por tanto, la respuesta ante la raya azul será la suma de la respuesta ante la raya roja más ella misma retrasada un semiperiodo. Pues vamos a decírselo a MATLAB y a dibujarlo. En un examen yo concluiría mi pregunta diciendo que una vez he calculado I1, pues la respuesta buscada es I1 más la misma respuesta I1 retrasada un semiperiodo, o sea 0 en la primera centésima de segundo y I1 con el reloj, digamos, recorrido una centésima de segundo para atrás. A partir de ahí, y esta sería la solución final en un examen de lápiz y papel, y lo que ocurre es que, bueno, que como tengo MATLAB, pues la puedo dibujar. Entonces, si a I1 de t le meto la misma I1, pero claro, la he multiplicado por g abc de t, para que al recorrer el tiempo no haga senos y cosenos de antes de t igual a 0, bueno, pues si el escalón Heaviside, que vale 0, antes de 0 y 1 a partir de ahí, multiplicado por estos senos, cosenos exponenciales, pues si donde pone t
pongo t menos 0,01, pues esta es la forma de expresar todo esto de la derecha en MATLAB, y la suma de ambas me da este resultado. Cuando empieza la senoide, pues empieza a cargar el condensador, y claro, en el momento en que el pulso de senoide ya baja tan rápido que tiene menos tensión que el condensador, pues el condensador a partir de aquí empieza a descargarse, y de hecho, pues a partir de este instante podríamos demostrar que la raya roja tiene forma exponencial. ¿Por qué? Pues porque es un condensador con una cierta carga y se convierte en la respuesta libre de un sistema de primer orden. Lo que ocurre es que MATLAB pues se raya mucho, y como no sabe lo que está haciendo, pues no sabe que después de 10 milisegundos la línea roja tiene una forma exponencial, pero manipulando la expresión podríamos demostrarlo, porque es la descarga libre de un condensador. Con lo cual, con esto finalizaríamos el cálculo de la respuesta ante condiciones iniciales nulas. ¿Y si hay condiciones iniciales no nulas? Pues a lo que hemos calculado aquí, basados en esta superposición, simplemente habría que añadirle este término de condiciones iniciales, o sea, esto de aquí multiplicado por la tensión inicial del condensador, claro, una vez hecha su transformada inversa. Con lo cual, ante condiciones iniciales no nulas, por ejemplo, el condensador a 0,95 voltios, inicialmente, pues el término de condiciones iniciales, ese de arriba por V0, da esto de aquí, cuya transformada inversa es, obviamente, esta respuesta libre exponencial, y si le sumo esa exponencial a la raya roja y te pulso más respuesta libre en el tiempo antitransformada, bueno, pues me da la respuesta I de t ante condiciones iniciales, que si yo la superpongo a la entrada, aquí tenemos la respuesta final, donde, bueno, pues el condensador inicialmente se descarga, cuando la tensión de alimentación es alta, se empieza a cargar el condensador, y cuando ya la tensión de alimentación baja, pues entonces se vuelve a descargar el condensador, y por supuesto, seguro que a partir de este momento tiene forma ya de decaimiento exponencial. Con lo cual, con esto concluimos. En este vídeo hemos modelado este circuito en el dominio temporal y en el dominio de Laplace, con esta función de transferencia y este término de condiciones iniciales que se multiplicará por la tensión inicial del condensador, y la función de transferencia se multiplicará por la entrada. Y hemos calculado su respuesta ante un pulso senoidal, primero sin condiciones iniciales, aplicando ideas de superposición en vez de utilizar la transformada de Laplace de la entrada. Solo hemos utilizado la transformada de Laplace de seno de omega t, una senoide que va desde 0 hasta infinito, porque simplemente superponiéndole la respuesta a la senoide retrasada a un semiperiodo tendremos la respuesta que buscamos. Eso ha dado lugar a esta respuesta, la línea roja, ante el pulso de entrada azul. Y si yo tengo una condición inicial distinta de 0, pues a esa raya le sumaremos una exponencial, y la superposición de todo esto me daría la carga del condensador línea roja en función del tiempo, si inicialmente está cargado a 0,95 voltios. Y al final todo acaba en la descarga libre exponencial hasta que la tensión vuelva a 0. Pues con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.